de los versículos 23 al 25. Pero en voz alta, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra a las 12:05. A las 12:05 debo terminar, ¿verdad? Cuando tu hermano empobreciere Para que sean los 40 minutos. algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Con este versículo, vamos a ver primero a su pastor que nos dé el último tema de la semana, titulado El Gran Redentor. Ahora es el tiempo. Hermanos, buen día, feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Al 100? Yo les aseguro que todos los que estamos aquí, algunos están más contentos, otros menos, pero todos contentos. Al final de cuentas, dependiendo cómo vengo. Por ejemplo, si alguien de aquí viene bien desvelado, quién sabe cómo venga. Y luego son percepciones, ¿eh? De acuerdo con lo que la palabra del Señor señala de la observancia del sábado como día de reposo, debe ser un día de cesar, dejar de hacer, debe ser un día de suspirar, un descanso del alma, y también debe ser un día de fiesta, un día de celebración, un día de banquete para la gloria y la honra de nuestro Dios. Eso hace precisamente que este día sea especial. Lo que hace especial el día es la presencia de Dios en nuestro medio. Dios siempre está con nosotros, pero el sábado nos lo dejó para que entremos en una santa relación las 24 horas del día. Claro, vas a decir, bueno, ¿y mis 8 horas de sueño? Ah, bueno, cuando tú te duermes pensando en Dios y te despiertas pensando en Dios, pues esas 8 horas estás con el Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este libro santo. Es la carta de Dios para que tú seas feliz. Es decir, lo único que tengo que hacer es leer el mensaje que Dios me dio. Y Dios la dirigió especialmente a la raza humana. Yo me pongo a pensar, y por ejemplo, los otros mundos, los otros planetas, ¿tendrán esto mismo? O dependiendo el contexto de lo que ha vivido la Tierra, así el Señor manda el mensaje. Miren, el plan de Dios era que no tuviéramos este libro escrito. El plan de Dios es que esto mismo lo tuviéramos pero grabado en el cerebro. Es más, en los orígenes, antes del diluvio, mejor dicho, antes del diluvio, no existían los libros. Es decir, se contaban las historias y los que recibían la historia o el mensaje, se les quedaba grabado en la cabeza hasta con punto y coma. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente perfecta estaba constituida de millones y millones de terabytes, con una capacidad para poder almacenar la información habida y por haber. Así que entre más años, más información, más conocimiento, más sabiduría, más todo, más crecimiento. Nada más que el intruso llamado pecado distorsionó, acabó, destruyó ese cerebrito que era perfecto en retención y en comprensión de las cosas. Tanto así que la distorsión de los conceptos bíblicos espirituales, aún los mismos cristianos lo han torcido. Y cuando decimos lo han torcido es porque dicen con la Biblia lo que la Biblia no dice. Ahora, los mensajes impactan el corazón y la vida. Lo que tú creas en la cabeza es lo que tú vas a hacer.
Por ejemplo, si yo creo que la Biblia me dice toma un poco de vino a causa de tu enfermedad, si me siento medio mal me puedo tomar una copita de vino. Porque así lo creo, nada más porque agarro una cita bíblica descontextualizada, pero la agarré, lo creí así, y al último eso es lo que soy. Y me aviento mi vinito nada más, ¿por qué? Porque me duele un poquito el estómago, por decirlo así. Ahora, si yo me voy a Hechos capítulo 10, donde viene el relato bíblico de que Pedro está durmiendo y ve un lienzo que desciende del cielo con toda clase de animal, cuadrúpedo, reptiles, etc. Y se oye una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, porque no he comido cosa común o inmunda. No llames inmundo a lo que yo he creado. Si me quedo hasta ahí y creo eso, me puedo comer mis alacranes en picadillo. Me puedo comer mis víboras al mojo de ajo. Me puedo comer mis ancas de rana al chipotle. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque metí en la cabeza un texto bíblico, pero sin el debido contexto, mal interpretado, y así es como yo voy a comer. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. ¿Pero la Biblia realmente dice eso? Ahora, ¿qué es lo que ha distorsionado el mensaje de Dios? El pecado arraigado en el corazón y la mente. Motivo por el cual sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ahí emana la vida. Si hay algo que debemos cuidar en la vida es la mente, porque la mente te define quién vas a ser o quién eres. Dependiendo lo que tú estudies, leas, metas en la cabeza, así te vas a conducir en la vida. De acuerdo a lo que metí aquí en el cerebro, porque el cerebro es el que te conduce. El cuerpo solamente es un cuerpo con el que andas, pero tú como persona, eres lo que traes en la cabeza. El cuerpo es un bulto, que nada más lo traigo para caminar, para ir, venir y todo, pero es el cerebro el que dirige este bulto, este cuerpo. Con el cerebro es que sientes, con el cerebro es que amas, con el cerebro es que buscas a Dios, con el cerebro cantas a Dios, con el cerebro es que predicas la palabra, con el cerebro eres ingeniero mecánico en el trabajo, con el cerebro eres un contador porque te especializaste en eso y estás laborando en esa dirección. Es decir, lo que meto en el cerebro, eso soy. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Y si hay algo en la vida que debes de tener supremo cuidado, es que alimentes tu cerebro con aquello que edifica y con aquello que te prepara para la eternidad. La Biblia dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. El escudriñamiento de la palabra te beneficia superlativamente. La reflexión y el análisis de lo que Dios me dice a mí hace que mi fe se alimente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Crecer en la fe tiene que ver con que metas la palabra en el corazón. Y dícese de corazón el cerebro. Cuando se habla del corazón estamos hablando del cerebro. Saben, hermanos, nuestros primeros padres vivían física, mental, moral, espiritual y materialmente perfectos. ¿Había perfección en el hombre en el Edén? ¿Había perfección en ese huerto? Miren, yo creo que hasta los frutos tenían simetría. Hoy las manzanas están todas chuecas, distorsionadas, pero buenas para todos menos para mí, porque es la única fruta que no me gusta.
Toda la fruta me gusta menos la manzana. El asunto es que la manzana es la que más das, la que más regalas, la que más ofreces. Pero las frutas de oro, bien pachiches las frutas de oro. Imagínense las frutas perfectas, hasta su simetría de cada fruta era perfecta, la medida perfecta, el sabor perfecto, la textura perfecta, la belleza perfecta, solamente en una sola fruta. Y está en medio de hojas perfectas, con simetría perfecta. Hoy no se ven los árboles así. El hombre era física, mental, moral y espiritualmente perfecto. No pasaba por su cabeza ningún pensamiento inicuo ni malo. El pecado distorsionó las emociones, los sentimientos, la forma de pensar. Entró el pecado, la mujer que me diste. Y va con la mujer, esa serpiente que tú hiciste. Ese espíritu de acusar a otro tiene su origen en el pecado. ¿Acaso no Satanás es especialista en acusar? Dice que nos acusaba de día y de noche. Es el acusador de nuestros hermanos. Así que, hermanos, cuando tú empiezas a acusar a otro, es el espíritu del enemigo. Y piensa y medítalo y reflexiona. No, mejor ya no voy a acusar a nadie porque creo yo que eso tiene que ver con el diablo, así que soy diablo. Miren, Pedro dijo, no, Señor, no te vayas. ¿Cómo vas a morir? Si es posible, mejor muero yo en tu lugar. Retírate de mí, Satanás. Jesús le dijo Satanás a Pedro. Cuando unos momentos antes, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo Satanás a Pedro. A ver si alguien a ti te dice Satanás, ¿cómo te sientes? El muy ofendido. Y es más, hasta el espíritu de Satanás se te manifiesta solo porque alguien te dijo Satanás. Pero que Jesús te lo diga, retírate de mí, Satanás. No se lo estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo al Satanás que estaba dentro de Pedro. No sé si me explico. Bueno, una pregunta. El hombre ante esta descripción tan desagradable, ¿necesita el hombre ser restaurado? ¿Se le necesitan modificar los sentimientos, las emociones, las ideas, los conceptos? ¿Lo necesita el hombre? Sí. ¿Y quién lo puede hacer? Lo puede hacer Dios. Y para eso dejó su palabra. Y el Señor Jesús vino a morir en la cruz para modificar todo del hombre. Todo. Te tiene que modificar cerebro, sentimientos, emociones, actitudes, formas. Todo nos lo tiene que modificar para que seas una persona perfecta como Dios quiere que lo seas. Pero solamente se logra con su ayuda. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Ahora, la demanda es muy alta, ¿no? ¿Cómo que voy a ser perfecto como Dios es perfecto? Bueno, eso lo dice la palabra. No quiere decir que vas a llegar al grado de perfección divina, porque eso es imposible, pero sí podemos ser perfectos en nuestra esfera, como Dios es perfecto en la suya. Así que el pobre hombre sale de casa. Su jardín del Edén, su hogar, esos árboles frutales tan hermosos. El pastito era como un colchón memory foam, todo así. Acolchonadito el pastito y perfecto, con color perfecto, con simetría perfecta, con árboles perfectos, fruto perfecto, colores perfectos. Y luego la combinación de colores de los animales y de los árboles hacían de aquello todo el jardín del Edén como todo un arcoíris, un paraíso. Y tenía tintes así de verde esmeralda y de zafiro y de todas como las piedras preciosas.
No necesitaban comprar un colchón memory foam para descansar un rato. Y la pregunta es, ¿podría existir el término descansar antes de la entrada del pecado? Parte de la perfección era que el hombre, ¿qué? El hombre era tan perfecto que no se cansaba, pero sí el Señor lo diseñó para dormir. A la prueba está que para crear a Evita, ¿qué hizo? Lo durmió. Y le estaba preguntando a Edson, oye, es bien fácil crear al hombre de la arcilla, pero la mujer de hueso, ¿cómo le hace? ¿Será que molería el hueso de la costilla y ya tendría la materia prima ahí para...? Dios es todopoderoso, sabe cómo hacerlo. ¿Saben por qué la mujer resiste más? El barro nada más le pones agua y se deshace. Pero un hueso le pones agua y agua y agua y resiste. Por eso es que las mujeres son las encargadas de traer al mundo los hijos. Porque la mujer es más fuerte, aguanta más. El hombre con un dolorcito de cabeza ya dice, ay, me muero. Y la mujer está, pero ya para estallar, casi para morir, y la ves tranquila. Porque la mujer fue hecha de hueso y el hombre de barrito. El hombre es más fuerte, pero de la fuerza animal, bruta. Pero la mujer es más fuerte en emociones. Es más fuerte en aguantar el dolor. Se han hecho estudios donde con un aparato se mide el dolor, el nivel de dolor. Y entonces se puso a una mujer con un dolor de parto complicado, de ese de que la mujer sufre, que hasta grita. Y ponen al hombre y a la mitad de ese dolor de la mujer, el hombre queda difunteado y la mujer sigue viviendo. Haz para que vean. El pecado causó todo esto. Pero va a llegar el punto en que vamos a regresar a casa. Entonces vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los mandamientos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los mandamientos que había contra nosotros. ¿Hay mandamientos que son contra nosotros o no? ¿Sí o no? ¿No hay mandamientos contra nosotros? Aquí la Biblia dice que sí. Y son los mandamientos que el Señor anuló en la cruz del Calvario. Pero son mandamientos que son contra mí. Vamos a ver qué mandamientos son contra mí. Deuteronomio 31, 24 y 26. Deuteronomio 31, 24 al 26. Son citas bíblicas que ustedes se saben de memoria. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Es una ley, ¿verdad? ¿Escrita por quién? Escrita por Moisés. ¿Y escrita en qué? En un libro. Grábense eso. Y sigue diciendo el versículo 25. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Versículo 26. Tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ti, los israelitas. A ver, ¿qué ley es contra mí? Una ley escrita por Moisés, escrita en un libro y puesta al lado del arca. ¿Son los 10 mandamientos? No. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos no fueron escritos en un libro, ni fueron puestos al lado del arca. Los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra y fueron puestos dentro del arca. La ley de Dios. Pero esto que escribió Moisés, lo escribió Moisés en un libro. Y los mandamientos, los 10 mandamientos no los escribió Moisés, los escribió Dios. Así que ahí se marca una diferencia entre uno y otro. Pero la pregunta es, ¿era necesario escribir una ley Moisés para aplicarla al pueblo?
Sí. Vamos a poner algunos ejemplos. Levítico capítulo 25, versículos 23 al 25. Ejemplos de la ley de Moisés. Fíjense cómo dice aquí. Esta era la ley de Moisés. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Y ustedes no están aquí. Y esa propiedad no es para extranjeros o huéspedes. Por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo el terreno que haya sido heredado. ¡Qué versión! La tierra no se venderá a perpetuidad, dice la Escritura, porque la tierra mía es. Así que la tierra, si tú tienes tierra, no se va a vender para siempre. ¿Qué quiere decir esto? No se va a vender para siempre, que si tú me la compras, algún día va a regresar. Y yo les platico. Yo viví mi infancia en Abasolo Norte número 13. La casa medía 13 de frente por 43 de fondo. Allí crecí. Allí estuve en mi infancia. Y un día mi padre perdió esa casa. Y yo dije, cuando yo crezca, cuando yo sea grande, la voy a recuperar. Ya cuando fui grande, el anterior dueño la dividió en 3 partes y vendió 3 casas, 3 terrenos. Y ya no pude recuperarlo. Si hubiera existido la ley de Moisés, me la regresa porque me la regresa. De acuerdo con la ley de Moisés. Ahora, si tu hermano llega a ser tan pobre, en pobreza extrema, y tienes que vender la propiedad de Arturo. Yo soy propietario de esto y llego a una pobreza porque me meto en problemas. Pero Arturo está pesudo. No es cierto, pero es un ejemplo. Es un ejemplo nada más. Se ve con cara de pesudo, pero no está pesudo, ¿verdad? Entonces, le digo, oye Arturo, te vendo mi propiedad porque estoy metido en serios problemas económicos. Yo sé que tú me la puedes comprar. ¿Cuánto? 3 millones. Y Arturo me suelta los 3 millones. ¿Pero qué creen? Los 3 millones no me alcanza a saldar el gran problema porque mi pobreza es extrema. Oye Arturo, préstame otros 3 millones. ¿Y eso por qué? Pues sí, pero ¿con qué me lo garantizas? Mira, mi familia y yo vamos a ser tus esclavos. Y me vendo a Arturo como esclavo. Así que Arturo es el que tiene posesión de mi propiedad y tiene posesión de mi libertad. La ley de Moisés decía que un hermano, el más cercano, un hermano pudiente, venía y le pagaba a Arturo toda la plata que yo le debía. Y entonces venía mi hermano, Ángel, que está aquí, Ángel de la Rosa, carnal, aquí está tu casa, ya se la pagué a Arturo. Carnal, también aquí está tu libertad, ya se la pagué a Arturo. ¿Y qué creen? ¿Yo tenía deuda con Ángel o no? No. ¿Y sabes qué? No me debes nada. Era ley de Moisés. Yo les pregunto, ¿esa ley aplica hoy? Esa ley no aplica hoy. Pero un hermano tenía que ser el redentor, el que redima la propiedad y la libertad. Y la vida misma. Ahora, otra ley de Moisés era que si una dama se casaba con un caballero y el caballero se difunteaba, el hermano de ese caballero se tenía que casar con la cuñada para darle descendencia al difunto. Yo les pregunto, ¿eso aplica hoy? Eso era ley de Moisés y aplicaba ahí, pero hoy no aplica. Bueno, ahora, ay de aquel cuñadito que no se casara con la viuda, le iba como en feria. Le iba como en feria. Era ley de Moisés y la ley se obedece, se aplica. Era para garantizar la descendencia del difunto.
Era para eso. Bueno, ¿saben, hermanos? Estas son leyes de Moisés. No aplican ahora. Pero sí tiene una aplicación espiritual maravillosa. Adán y Eva eran ricos. Tenían su hogar, su casa. Perfecta en todo el sentido de la palabra. Árboles frutales perfectos, simetría perfecta, la altura de los árboles perfecto, el tamaño del fruto perfecto, todo el fruto el mismo tamaño imagínense una sandillota de unos 4 metros, ¿no? Una manzana una guayaba del tamaño de un balón de básquetbol. Ahora, eso hablando de los frutos que nosotros conocemos ahora, pero se extinguieron muchos frutos, frutos inimaginables, porque estaban en casa, porque todo era perfecto. Génesis 1:31 dice, vio Dios todo lo que había hecho, todo, y era bueno, y se subraya lo siguiente, en gran manera. ¿Qué era lo que había hecho Dios? ¿Todo en qué? ¿Todo bueno en qué? En gran manera. Y se lo dio al hombre para que el hombre lo administrara, lo cuidara. Señoree el hombre sobre las bestias del campo, las aves de los cielos y los monstruos marinos. Y sea Señor. Así que el hombre era Señor de toda la creación. Y Salmo 8, 5 al 8 habla, toda la creación la puso delante del hombre. Toda la creación. Para que el hombre la administrara. ¿Pero qué creen? El pecado empobreció a Adán y a Eva. Perdió todo. Se quedó sin nada, hasta sin ropa se quedó. Dice, ay no Señor, porque estamos desnudos. Hasta sin ropa lo desnudó. Se quedó sin nada. Se quedó sin el señorío. Se quedó sin su casa, sin su hogar, sin su Edén, sin sus árboles frutales bonitos, sin su huerto. ¿Y qué creen? Se quedó también sin libertad, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y con qué más se quedó? Se quedó sin vida, porque con el pecado empezó a morir. Ahora, el hombre está extremadamente pobre, por eso ahora es esclavo del pecado. ¿Cuántos de los que están aquí son ricos? ¿Cuántos millonarios hay aquí? Soy un montón de millonarios. Me voy a juntar con ustedes. ¿Saben, hermanos? Somos hijos del soberano. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos del dueño de la plata y del oro y del mundo de los que en él habitan. Somos dueños. El Señor es dueño de todo y somos hijos de ese dueño. Y lo único que tenemos que es esperar a que el Señor venga con el galardón, con la recompensa. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesita el hombre en esa condición de pobreza extrema? Porque el pecado empobrece. ¿Qué necesita el hombre? Un redentor. Un hermano, alguien cercano, que no esté en la condición que tú y yo estamos. ¿Habrá algún texto bíblico donde identifique a Jesús como hermano? Hebreos 2:11, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Vean lo que dice la palabra. Hebreos 2:11. Porque el que se santifica y los que son santificados son todos de un solo Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarnos ¿qué? ¿Cómo se le llama al Padre? Padre. Y ahí a Jesús, ¿cómo se le llama? Hijo. Y si Jesús es hijo de Dios y Jesús es mi hermano, entonces yo también soy hijo de Dios. Él no se avergüenza de llamarnos ¿qué? De llamarnos hermanos. Y Jesús no tiene relación con el pecado, fue tentado en todo pero sin pecado. Él es pudiente para recuperar lo que el hombre perdió, para recuperar
La casa. Yo ya no la pude recuperar, esa casa que quise comprar de nuevo. Ya no pude. Pero el hogar que Adán perdió allá en el Edén, Jesucristo con su muerte vino para recuperar. ¿Qué recuperó el Señor con la muerte? Con la muerte, ¿qué recuperó el Señor con su muerte? Miren, Adán perdió todo. Por perderlo todo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Hasta que Cristo murió. Satanás. Era el príncipe de este mundo. Pero Cristo viene, muere en la cruz y a Satanás se le acaba el principado. Vean lo que dice Colosenses 2:15. 2:15 de Colosenses. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quién despojó el Señor? A los principados y potestades. ¿Y quiénes son los principados y potestades? Satanás y sus ángeles. Los despojó. ¿De qué los despojó? Los despojó de aquello que ellos despojaron a nuestros primeros padres para recuperar nuestro hogar. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, la tierra que una vez nuestros padres perdieron, el Señor se va a encargar de devolvérnosla de nuevo. Porque con su muerte redimió la tierra, recuperó la tierra. Y esta casa que una vez perdieron nuestros padres, será también nuestra casa. Pero no solamente recuperó eso, también recuperó nuestra libertad. No recuerdo la cita bíblica, pero se encuentra en San Juan, donde dice que en Cristo somos verdaderamente libres. Es decir, si somos esclavos del pecado, Jesucristo condenó el pecado en la carne, como dice Romanos 8. ¿Cuál es? San Juan 8:36. Vean cómo dice San Juan 8:36. San Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, seréis realmente libres. Es decir, el pecado nos esclaviza. Si practicamos el pecado, esclavos somos del pecado. Pero ahora Cristo condenó el pecado en la carne. Y como el pecado ya quedó condenado, está próximo a desaparecer. Pero Cristo en el corazón te hace verdaderamente libre. Ya el pecado no tiene nada que ver con tu vida. Porque Cristo habita en ti. Porque en Cristo somos verdaderamente libres. Así que recuperó nuestra libertad. Pero no solamente eso, recuperó nuestra vida. Porque dice Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por un hombre la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego Romanos 6:33 dice, la paga del pecado es muerte. 6:23. A Elenita se lo sabe de memoria también. Corrigiendo, ¿verdad? El 6:33 es de Mateo, el otro texto que tiene que ver con perseverar hasta el fin. Hermanos, ya se me desorienté. ¿En qué me quedé? Ok, entonces, la paga del pecado es muerte. Dice San Juan 3:16 o 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga que. Así que ahora en Cristo tenemos vida. El hombre estaba condenado a morir, pero con la muerte de Cristo se nos recuperó la vida, porque Adán con la entrada del pecado perdió la vida y se fue a muerte, pero ahora con la muerte de Cristo recuperamos la vida que Adán en el Edén perdió. Ahora yo te pregunto, ¿Cristo con su muerte recuperó todo lo que se había perdido? Sí, Señor. Así que todo lo perdido se ha recuperado gracias
a Cristo nuestro gran Redentor. Nuestro hermano que pagó un precio muy alto, pagó con sangre, para que tú y yo que estábamos condenados a la muerte, ahora nosotros podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué? Para regresar a casa. ¿Saben? La Escritura dice que Jesús fue al cielo a preparar un lugar para ti y un lugar para mí. Y si fue a preparar un lugar para ti y un lugar para mí, es porque dice, yo vengo para recuperar lo que algún día Adán perdió. Para que tú regreses a casa. Yo quiero preguntarle, queridos hermanos, ¿cuántos de los que están aquí quieren regresar a su verdadera casa, a su verdadero hogar? Que la gloria sea para el Señor. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del ser humano. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que aman su venida. Prepárate. Cristo viene pronto y viene para regresarte a casa. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su santa palabra.